Buenos días. Un gusto poder saludarte nuevamente y compartir algunas ideas de la palabra de nuestro Dios, esperando, como siempre, que sean bendición a tu vida. Y hablaremos ahora del libro del profeta Zacarías, ya casi concluyendo en nuestra lectura el Antiguo Testamento. Llegamos a este profeta, uno de los profetas menores, pero aún siendo de los profetas menores, es el que tiene un escrito mayor de todos ellos. El nombre Zacarías significa aquel de quien Jehová se acuerda. Significativo el nombre de este profeta. Puede recordarlos en un sentido muy general. Y lo que el texto de este escrito nos muestra es precisamente Dios acordándose de su pueblo y hablando y trayendo promesas para su pueblo Israel. Zacarías es también de los profetas de después de la cautividad. Son de los profetas post-exílicos. Es contemporáneo también del profeta Ageo. Dios le da palabra al profeta Ageo y unos meses más tarde también levanta al profeta Zacarías para traer mensaje al pueblo en Jerusalén. El libro del profeta Zacarías tiene prácticamente dos partes, dos grandes partes, dos temas solamente, aunque en cada uno de ellos hay diversas ideas. La primera parte es del capítulo 1 al 8. Estos primeros capítulos tienen visiones que Dios le da al profeta Zacarías que tienen que ver con lo que era su presente, pero también lo que era el futuro del pueblo de Israel. Dios hablándole para dar mensaje del presente y del futuro. No voy a abundar en qué consistían todos esos mensajes, pero sí encontramos que es Dios hablando a través de su siervo, mensaje que animaba, que confortaba, que llevaba reflexión para el presente y para el futuro del pueblo judío. La segunda parte son de los versículos 9 al 14, que en cierta manera complementa esas visiones del futuro también de la primera parte. Hay algunas alusiones mucho más específicas respecto al futuro, pero con algo en particular, con el futuro mesiánico. La segunda parte de este escrito de Zacarías menciona varios acontecimientos de la vida del Mesías, de lo que habría de vivir, lo que habría de ocurrir en la vida del Mesías, que ahora, cuando lo vemos ya pasado el tiempo, cuando no solamente tenemos el libro de Zacarías a la mano, sino que por la gracia de Dios tenemos también todo el Nuevo Testamento, ahora entendemos con mayor claridad que todas estas ideas que presenta Zacarías en la segunda parte de su libro apuntaban a la vida, al ministerio, a las vivencias de Cristo Jesús cuando Él estuvo hace más de 2000 años aquí en la tierra. Por mencionar las ideas que presenta Zacarías en esta segunda parte, tenemos las siguientes. Habla acerca del renuevo de Isaí. Habla de dónde vendría el Mesías, de qué familia. Y eso nos lleva incluso hasta el rey David, si recorremos en el tiempo hacia el pasado. David es hijo de Isaí, y de ahí viene toda la ascendencia. Y entonces Zacarías, por la inspiración de Dios, habla esto: el Mesías vendría de la familia de Isaí, sería un renuevo de la familia de Isaí. Y efectivamente, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, en las genealogías, nos dan cuenta que en verdad el Mesías vino de la familia de Isaí. Otro de los temas que presenta Zacarías en torno a las profecías mesiánicas es que un rey vendría sobre un asno. Y cuando vamos a los evangelios,
encontramos precisamente lo que conocemos en la época de lo que llamamos Semana Santa, en especial cuando inicia el día domingo la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús entrando como rey sobre un asno. Otro de los sentidos proféticos que presenta Zacarías es la traición de Judas. Unos días después de haber entrado triunfante a Jerusalén, el Señor Jesús es traicionado por Judas. Le vende por algunas monedas de plata. Para señalar quién era, incluso lo besa ahí en el huerto de Getsemaní. De esto habla también, en términos muy generales, el profeta Zacarías. Habla del traspasado. Y esto nos recuerda cuando allá en la cruz, después de haber muerto, cuando comienzan a quitar los cuerpos de aquellos tres que habían crucificado, los dos ladrones y al Señor Jesús también, antes de retirarlo de la cruz, su costado fue traspasado con una lanza. También de esto habla Zacarías. Habla del pastor herido y que entonces las ovejas serían dispersadas. Y esto nos recuerda cuando él fue tomado preso en el huerto de Getsemaní, estando aquella noche disponiéndose a orar, y cuando llega Judas con los soldados del templo y toman preso al Señor Jesús, cuando él es tomado preso, cuando el pastor es herido, término que plantea Zacarías, dice las ovejas serán dispersadas, los discípulos corrieron. Señorío de mar a mar es otra de las profecías de Zacarías referente al Mesías que encontramos en la segunda parte de su escrito. Y encontramos realmente que Jesucristo fue puesto como Señor por sobre todos. No hay nada, no hay nadie en todo el mundo, desde entonces y hasta ahora, que escape al gobierno de Cristo Jesús. Él es Señor de todos y sobre todos. Y una de las últimas ideas que menciona el profeta Zacarías en torno a las profecías mesiánicas es que habla del manantial para la purificación de pecados. Y esto tiene que ver con la obra redentora de Jesucristo. Incluso cuando instituye la Santa Cena el Señor Jesús, a horas de llegar a la cruz, Él habla de su sangre derramada para el perdón de los pecados, el manantial para la purificación de pecados que habla Zacarías. Es uno de los profetas entonces, no es el único, pero es uno de los profetas que en sus escritos habla bastante del Mesías. Y esto es un mensaje de esperanza, de lo que Dios habría de hacer para su pueblo. Nos hablan de ese Dios, como indica el nombre de Zacarías, un Dios que se acuerda de su pueblo, para darle un mensaje de esperanza, de lo que habría de hacer para restaurar de una vez y para siempre a los suyos. Pero un mensaje que no solamente es de esperanza para el pueblo judío, sino es un mensaje de esperanza aún para los gentiles, que ahora por la gracia de Dios podemos también disfrutar de la salvación, resultado de la obra de Jesucristo. El profeta Zacarías complementa el ministerio del profeta Ageo. Ageo nos presenta el llamado para restaurar la relación con Dios simbolizada en el templo en Jerusalén. Zacarías, Dios lo usa para animar, para confortar a su pueblo, hablándoles del presente, hablándoles del futuro y dando un énfasis importante a la obra del Mesías que traería redención al pueblo escogido de Dios. Que ese mensaje alimente también nuestras vidas, que ese mensaje nos dé esperanza, recordando la fuente de nuestra salvación, recordando a ese Dios, un Dios fiel, que prometió
aproximadamente 500 años antes, a través del mensaje de Zacarías, de la obra redentora de Jesucristo. Pasaron años, pero Dios no faltó a su promesa. A su debido tiempo, Él dio a Jesucristo para que viniera al mundo y cumpliera cada una de esas profecías que Zacarías describe. Agradezcamos la fidelidad de Dios, pero que esa fidelidad también nos anime entonces a nosotros también ser fieles a Él. Sabemos que nuestra fidelidad no se puede comparar con la fidelidad de Dios. Él es absolutamente fiel. Nuestra fidelidad por causa del pecado muchas veces es quebrantada. Pero aún confiando en la obra de Jesucristo, vengamos a Él, comprometámonos a serle fieles a Dios. Cuando fallemos, volvamos nuevamente a Él y retornemos a ese camino de fidelidad al cual Él nos llama y que Él mismo se plantea como ejemplo. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Esa fidelidad que nos lleva a reconocer que si hoy somos salvos es solamente por tu gracia. Permite que en respuesta vivamos comprometidos en ser fieles a ti. Y cuando esa fidelidad falle en nuestro corazón, rogamos que nos animes así como animaste a tu pueblo y nos vuelvas a ese camino de fidelidad que tú esperas, de tal manera que nuestras vidas puedan cada día manifestar que somos fieles a ti, no porque seamos perfectos, sino porque somos agradecidos por esa fidelidad perfecta que has mostrado para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Dios te bendiga.